no solo ganar. Hola, buenas. Yo soy Javiera, no soy Igor Goikovich, soy Javiera, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. Primero, agradecerle a los compañeros y compañeras de Borgoño por este espacio, por esta instancia de discusión. Es particularmente relevante en este contexto en el que necesitamos poder estar de forma permanente pensándonos en tanto somos parte como de todo este proceso histórico que se está dando en nuestro país. A mí me gustaría hablar del poder popular como la actividad autoorganizativa del pueblo que se ha expresado de forma súper concreta en las asambleas territoriales. Ya han buscado precisamente autoorganizar los territorios, primero no al descontento que provocan muchísimos años como de neoliberalismo brutal en Chile, pero también como a las acciones concretas de los días previos al comienzo como de la revuelta y a la protesta que se da con posterioridad. Pero además, esa expresión de poder popular de las asambleas territoriales también se da en torno a nuevas maneras de vivir la vida. ¿Y de qué trato de decir cuando hablo de esas nuevas maneras de vivir la vida? Bueno, del ejercicio concreto en el que la gente común y silvestre, no solo como los más politizados o los que estaban organizados previamente, sino que la gente que ya estaba chata, compone esas asambleas, potencia e impulsa esas asambleas y a partir de esas asambleas puede no solo, como decía, organizar el descontento, organizar la rabia y organizar la protesta, sino que también tiene una posibilidad de un ejercicio concreto de una manera distinta de vivir la vida. Y desde esa perspectiva se abren posibilidades como relevantes en torno a muchos temas, pero quisiera referirme particularmente a la perspectiva antipatriarcal, por un lado, y también al desarrollo de los derechos del pueblo, como una posibilidad que supera el discurso como más liberal de los derechos humanos y que dota de un contenido mucho más político y mucho más clasista la lucha por los derechos de la gente, del pueblo. Desde la perspectiva del antipatriarcado, bueno, ambas se constituyen desde la perspectiva de los derechos humanos, pero también desde la perspectiva del antipatriarcado, como prácticas emancipatorias concretas que se dan aquí y ahora. Y eso es lo que a mí me parece particularmente relevante, porque son esas asambleas, por ejemplo, las que en torno a la discusión antipatriarcal han podido dotarse de sus propias normas y de sus propias formas de resolver sus conflictos. Y es algo que me parece como particularmente relevante e interesante, porque en los espacios organizativos de las asambleas se ha tenido que dar la discusión en torno a la dominación patriarcal también, no solo como a la dominación y la explotación del capital, que es real y existe, sino también a la dominación y a la opresión que proviene desde el patriarcado. Y dentro de las asambleas, las y los vecinos o la gente que participa, ha tenido que discutir eh, cómo vivimos nuestra vida superando como la barrera del patriarcado, pero también cómo resolver los conflictos en torno a eso. Y en torno, por ejemplo, a los compañeros que son funados y etcétera. Y no quiero como profundizar en los mecanismos de resolución particulares que se han dado en esos casos, sino en la existencia de esos mecanismos, que nos hablan, insisto de nuevo, o sea, nos hablan de una manera nueva y de vivir la vida y de vivir como esta vida buena que nos imaginamos y que queremos vivir no solo cuando ganemos en algún momento, sino que sobre todo aquí y ahora. Y en torno a los derechos humanos también se han dado como discusiones interesantes, principalmente porque los derechos humanos ya se asumen como mínimos, y no sé si hasta hace mucho tiempo los derechos humanos eran como asumidos como mínimos para la mayoría de la gente, siempre fueron como sectores más específicos, y además, desde la perspectiva de los derechos humanos, se abren discusiones en torno
a los derechos del pueblo, como esta superación que yo decía de la perspectiva liberal de los derechos humanos. Y entonces en distintos espacios, en distintos lugares, en distintos territorios, estamos teniendo la posibilidad de como elaborar y de pensar cuáles son esos derechos mínimos que exigimos para vivir con dignidad. Y la consigna entonces de la dignidad y de oponerse a su vez a la precarización de la vida a la que nos lleva el capitalismo, nos abre posibilidades dentro de nuestros territorios para, voy a insistir en esto, discutir, pensar, reflexionar en la vida buena que queremos, pero sobre todo para practicarla aquí y ahora, en esos espacios que son profundamente democráticos, que son profundamente participativos y que en su esencia profundamente democrática y profundamente participativa se oponen al autoritarismo del Estado y es fabuloso, es más de lo que habíamos tenido en mucho tiempo. Y efectivamente vienen de múltiples procesos de acumulación y tenemos que desarrollar un montón de cosas más. Yo coincido con el profesor Gojkovic cuando dice que la tarea importante que se nos abre es en la construcción de un programa político, pero la verdad es que yo al menos le tengo mucha fe a este proceso, sobre todo porque es muy participativo y muy democrático en los territorios, y son los territorios los que están dando cuenta de la necesidad y de la exigencia de vivir de una manera distinta. Y esa vida buena además genera mucha más adhesión en muchísima más gente, que finalmente puede cuestionar de forma directa al capitalismo, que puede cuestionar de forma directa al patriarcado, porque se está autoorganizando con sus vecinos y con sus vecinas, con la gente con la que convive normalmente, con la gente a la que ve todos los días. Y eso ha abierto espacios súper relevantes. Por ejemplo, acá donde vivo yo, en la Villa Frey, y me imagino que en un montón de otros lugares, ha pasado muchísimo, por ejemplo, que las mujeres han podido tener un espacio importante en torno a la organización de estos espacios. Entonces, mujeres que normalmente no estaban participando de lo público, de lo políticamente público, porque están criando, porque están en sus casas, etcétera, en este tiempo han tenido la posibilidad de organizarse con otras similares, con otras semejantes, y de participar activamente en el devenir de los espacios en los que viven. Y han podido darles vida, pero también participar de forma activa. Y eso yo creo que es bastante novedoso y nos hace bien, porque nos permite también conocer lo que piensan, lo que viven, lo que habitan y lo que quieren vivir, conocer y habitar personas que normalmente no son tomadas en cuenta en los espacios organizativos, que si bien tratan de ser como lo más emancipatorios posible, muchas veces olvidan cuestiones como la situación de las mujeres madres, que han tenido en esta revuelta y en la organización en los territorios una posibilidad real y concreta de organizarse. Y de además como darse cuenta de que sus conflictos que el patriarcado y el capital nos han dicho todo el tiempo son de la órbita de lo privado. Hemos tenido todas la oportunidad de darnos cuenta que son bastante más públicos que privados y que nos afectan a todas. Eso me parece una fortaleza y creo que es algo que hay que profundizar. Entonces, cuando pienso en qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, pienso precisamente en eso, en fortalecer los espacios territoriales, como espacios de organización de la mayor cantidad de gente posible, para que en esos espacios podamos pensar la vida buena que queremos en todas sus órbitas, en todos sus tópicos, y podamos avanzar en la construcción de una sociedad completa que sea distinta, que aborte desde lo más profundo y lo más íntimo toda la basura del capital y que sea capaz de construirse desde otras lógicas que son distintas a las del sistema. En ese sentido también son relevantes, por ejemplo, la conformación de distintos comités locales de derechos humanos que se han constituido como estos espacios de defensa de las y los que luchan, que superan actualmente, por ejemplo, solo a los equipos de abogados y abogadas,
y que pueden dotarse a sí mismos de conocimiento y de herramientas para defender a sus vecinos y vecinas. Y esto también es un llamado a conformar cada vez más comités de derechos humanos, cada vez más comités locales de derechos humanos que puedan constituirse como estos espacios de defensa, que también hablaba el profesor Goicoechea en torno a las y los que luchan y a los que, por ejemplo, hoy día están viviendo la prisión política, pero también el horror del Estado que viola, que tortura, que mata. Entonces, parece ser que todo el último tiempo nos da cuenta de forma constante que es solamente en esta autoorganización donde vamos encontrando respuestas y alternativas para que las y los más podamos vivir una vida buena y una vida más digna. Y por ejemplo, se crean los comités de abastecimiento en distintos espacios que han podido responder de forma bastante como veloz y acertada al problema del hambre, que es algo que lamentablemente hemos visto de forma masiva. Y entonces toda esa fuerza que venía en forma de protesta desde octubre en adelante, estos meses de pandemia, se ha visto reflejada en la defensa de la vida de las y los pobladores, asegurando lo básico que es comer. Y eso nos va dotando cada vez de más poder, de poder resolver nuestros propios conflictos con nuestras propias soluciones en nuestros propios espacios y con lógicas que son totalmente distintas a las del sistema, que ya no hablan de individualidad, sino de colectivismo, que hablan de solidaridad, etcétera. Y bueno, esa posibilidad entonces de pensar y de vivir una vida distinta y una vida buena aquí y ahora, en torno como a las asambleas, se constituye también no solo como una posibilidad, sino como una necesidad porque nos habla e implica la defensa de la vida, porque el Estado viola, el Estado tortura, el Estado mata, al Estado no le importa el hambre, al Estado no le importa el sufrimiento del pueblo, pero a nosotros sí. Y entonces también es nuestra propia autoorganización la que nos permite conservar la vida y que nos permite pensar la vida digna. Y creo que esa entonces es como la tarea fundamental, seguir organizándonos en nuestros territorios, superar los conflictos de ego y de querer tener siempre la razón, estar llanos a la voz de las y los que luchan, de las y los que se están organizando en los territorios, y así tener la posibilidad de que esos espacios cada vez aglutinen a más gente que se quiera organizar de una manera distinta, que ya no quiera solamente como esperar las respuestas del Estado, sino que quiera, sobre todas las cosas, poder darle solución a sus propios problemas de una forma organizada, solidaria, cariñosa. Como se han dado distintas iniciativas en distintos lugares. Y bueno, con eso quiero cerrar, con la necesidad entonces de ir avanzando en torno a la organización de los territorios, de ir profundizando las discusiones y sobre todo de ejercer aquí y ahora la vida buena que queremos en nuestra práctica cotidiana en torno a todos los asuntos posibles. Creo que ese es el gran desafío para este periodo. Ya no podemos decir esto lo resolvemos mañana, ya no podemos decir la opresión, por ejemplo, la opresión de las mujeres es secundaria en relación a la opresión del capital porque no es cierto. Y ya nos dimos cuenta de que no es cierto. Entonces, que para poder pensar y ejercer esta vida buena, también tenemos que constituirnos como seres humanos, como hombres, como mujeres, como disidencias, que son distintas y que apuestan a valores y a construcciones que son al margen del egoísmo y de la basura del sistema capitalista. Y ya para terminar, bueno, quisiera como saludar a todas las asambleas y a todos los espacios que han estado resistiendo. Saludar muy especialmente a los compañeros y las compañeras prisioneros políticos, saludar muy especialmente, como lo hago siempre, a mi querido compañero, hermano y amigo Pablo Bahamondes del Oso, en prisión política desde septiembre del año 2018.
Y bueno, muy especialmente a los compañeros y las compañeras de Borgoño. Creo que la labor que ustedes han ido cumpliendo los últimos años es fundamental para que hoy día podamos estar dando estas discusiones, para que podamos dotar de cada vez de más contenido estas discusiones. Y bueno, además quiero súper pedir disculpas porque en este momento me tengo que desconectar, precisamente porque los territorios llaman, porque la represión del Estado es feroz, y así como vimos ayer, esa ferocidad plasmada en un niño de 16 años que fue lanzado por un Paco, por el puente Pío Nono. También vimos la solidaridad profunda de quienes fueron a rescatarlo sin dudar nada. Tenemos que ver y tenemos que exigir y tenemos que vivenciar y potenciar nosotros también la protesta y la movilización para denunciar, pero también para exigir que las y los responsables paguen, y como demanda básica que renuncie Piñera, que se vayan todos, que se hagan responsables por las profundas violaciones a los derechos humanos en Chile los últimos 5 años. Eso, muchas gracias compañeros y compañeras, un abrazo. Gracias compañera, un abrazo por el aporte y por la presencia. Buenas tardes compañeros, compañeras. Supongo que me dieron el pase, no lo escucho muy bien desde acá. Víctor Fernández, del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Plutaribles. Sí, totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado ya desde el compañero Igor, la compañera que acaba de exponer igual. Y hablaría de nuestra posición en cuanto a lo que creemos es el poder popular desde el movimiento de trabajadoras y trabajadoras plutaribles. Efectivamente, son los órganos de poder que nos hacen falta. Nos constituimos desde el reservorio de la memoria histórica de lo que fue el FTR, de lo que fueron los comandos comunales, de lo que fueron los cordones industriales, pensando que efectivamente después del acuerdo marco que reprimió a los trabajadores en cuanto a su poder accionar político y reivindicativo, era necesario tomar en cuenta que las herramientas de poder popular son la única forma en que los trabajadores y trabajadoras seamos libres. La dictadura al interior de la empresa siguió. La represión al dirigente sindical, la represión a quien se atreve por luchar por mejores condiciones de vida, efectivamente eso se mantuvo. Y no solamente en el ámbito sindical, sino que también en el ámbito de vivienda y en el ámbito de los pueblos originarios. La dictadura disfrazada de democracia efectivamente nos obligó a retomar las viejas consignas que no son solamente eso, sino que son efectivamente la forma en cómo el pueblo se va dotando de la construcción de una hegemonía contra la que existe contra la burguesa. Creo que me están hablando aquí los compas de Borgoña. Bueno, eso. O sea, efectivamente la construcción de poder popular, si es necesaria, es posible. Puede ser la consigna que tenemos como movimiento de trabajadores plutaribles. Hemos trabajado arduamente en la construcción y reconstrucción del movimiento sindical, desde una pequeña trinchera, obviamente, tratando de observar cuáles son los nexos que podemos crear como organización con intención revolucionaria con nuestro pueblo. Efectivamente, hablar de poder popular, hablar de revolución, son temas que están encapsulados, digamos, en pequeñas organizaciones, todavía, de que a nivel nacional, son muchas las organizaciones que hablan de estos conceptos,
intentan construirlos, pero como bien decía el profe Goicoechea, falta vertebrar. Falta la creación del pliego del pueblo. Falta la creación de una síntesis histórica que aglutine a todas las organizaciones de intención revolucionaria y tenga nexos reales con el pueblo. Eso quizás es lo que falta en cuanto a la construcción de poder popular, según lo que nosotros estimamos. Todo lo que existe en estos momentos todavía es germinal. Tampoco hemos logrado determinar si lo que existe ahora es un movimiento por expansión de derechos dentro del marco burgués o efectivamente una crisis que permita dar un salto cualitativo en la lucha para la destrucción del actual Estado burgués. Eso lo tenemos que trabajar en conjunto, las distintas fuerzas, las distintas organizaciones de intención revolucionaria. Difícilmente una sola organización va a poder generar ese nexo o va a poder dar cuenta de ser una fuerza contrahegemónica al poder popular. Nos falta bastante trabajo, pensamos que esto es el inicio de la lucha y de la articulación, primero de las fuerzas revolucionarias y de buscar una forma de nexo concreto para que el pliego del pueblo que propongan estas organizaciones en cuanto a síntesis histórica, que esperamos que así ocurra y trabajamos para ello, logre concretar el nexo tan necesario entre el pueblo que se manifestó de manera espontánea ante esta crisis económica, que también pensamos es crisis ideológica del sistema burgués. Los medios de comunicación están delegitimados, la clase política está delegitimada, este acuerdo por la paz y esta salida negociada también pensamos que el pueblo no se la cree. Pensamos que hay que avanzar realmente a una asamblea constituyente, libre y soberana. Pero para eso debemos seguir fortaleciendo lo que ya tenemos. Distintas organizaciones han venido trabajando por años en la construcción de organizaciones. Y esas organizaciones hemos visto cómo han crecido, cómo se han fortalecido. Sin embargo, también hemos visto que otras, muchas, han nacido y se han apagado rápidamente. Y no vamos a lograr consolidar este poder popular, estos órganos de poder del pueblo, si no tenemos producción y reproducción cultural. Las ollas comunes, los espacios del comprando juntos, que ahora le llaman compras comunitarias, que se están dando, hay que seguir manteniéndolas en el tiempo. Y no puede ser solamente producto de una crisis. A la crisis de octubre que hacía referencia el profe Goicoechea, era la crisis que dio paso a la Junta de Abastecimiento Popular. Pero siguió siendo una crisis dentro del marco burgués, o sea, una crisis creada por ellos. Y fue una coyuntura que tampoco fue generada por nosotros, por el pueblo. En este sentido, la coyuntura tampoco la creamos nosotros. Una crisis de este sistema capitalista, una crisis profunda sin duda, que facilitó las condiciones para crear estos espacios, que en muchos casos son horizontales, pero también se están peleando con los sectores reformistas que quieren mantener esta lógica representativa donde ellos son los que toman todas las decisiones y horizontalmente no trabajan con todo el pueblo y quieren ser ellos los dirigentes. Nosotros como organización pensamos que tenemos que promover dentro del pueblo y dentro de su organización la horizontalidad. Si nos toca dirigir o asumir cargos de conducción, lo haremos. Si no, contribuiremos a que esas direcciones naturales del pueblo se fortalezcan. Y tratando de aportar con la experiencia y con el reservorio histórico que tenemos, con los valores que recogemos de lo que fue la experiencia del MIR, con la experiencia de lo que han sido también las distintas fuerzas populares revolucionarias que fueron surgiendo también en el transcurso de la resistencia a la dictadura, y tomando en cuenta también los últimos hechos ocurridos de este Paco que votó intencionalmente al compañero de 16 años,
cómo creamos órganos de poder de distinta índole. Muchas veces hemos hablado con nuestros compañeros de Borgoño que ellos hacen su trabajo de reservorio de memoria. Nosotros lo hacemos desde la trinchera de los trabajadores y muchos otros compañeros desde los pobladores, pueblos originarios, etc. Y como esos pequeños gérmenes de poder popular se van articulando para ir creando otros. En este caso, la resistencia es importante, es relevante, la autodefensa del pueblo es una urgencia, y en este periodo donde los pacos cuentan con total impunidad, no basta solamente la lucha legal, ir a ver a los presos o tener, digamos, la asesoría jurídica, sino que efectivamente el pueblo tiene que formar o crear herramientas que permitan también su defensa. Eso, compañeros, por ahí me quedaría. Gracias, compañero Víctor.